Saludos estimados padres de familia, nuevamente nos encontramos ahora en el mes de septiembre para la escuela de padres correspondiente. Les recuerdo, este es un proceso formativo y estamos creciendo mes a mes con la esperanza de ser mejores seres humanos, mejores papás, mejores mamás. La idea de la escuela de padres es ayudar a la familia a salir adelante frente a los retos y los desafíos. Y hablando de retos, en este mes nuevamente el SICOE nos acompaña con un tema relacionado a nuestra campaña para erradicar la violencia de sedes Don Bosco, la campaña Reto, respeto, empatía y tolerancia. Escuchemos atentamente. Les saluda Rebeca Jiménez, espero que se encuentren muy bien. En el marco de la campaña Yo Asumo el Reto, en este mes de septiembre nos corresponde en esta escuela para padres el tema de las redes sociales y la relación que tienen estas con las conductas de violencia. Espero pasar con usted un tiempo de mucho provecho en esta labor tan importante de la crianza de nuestras hijas y nuestros hijos. Y bien, para iniciar yo quisiera que usted se haga la siguiente pregunta junto conmigo y es: ¿cómo está afectando el uso de las redes sociales a mis hijos? ¿Cómo está afectando el uso de las redes sociales a sus hijos? No sé si tiene 1, 2 o 3, ¿cómo les está afectando? ¿Se había hecho esa pregunta en algún momento? Bien, le comento que en una encuesta realizada en Gran Bretaña a jóvenes entre los 14 y los 24 años de edad, ellos preguntaban justamente eso, si había una relación entre el uso de estas plataformas, de diferentes plataformas, con su salud emocional. Y bueno, efectivamente se encontraron que había una relación entre el uso de las redes sociales y sentimientos de depresión, sentimientos de ansiedad, sentimientos de soledad y también sentimientos como de malestar con su imagen física. Bien, entonces, ante esta investigación, si bien está bastante lejos de nuestro contexto, nosotros no podemos cegarnos ante esta realidad, y es que hay una afectación entre el uso y la cantidad del tiempo que nuestras hijas y nuestros hijos dediquen a las redes sociales y cómo se encuentran anímicamente, cómo se encuentran emocionalmente. Y por ahí también encontramos una relación con el tema de las habilidades sociales, de las relaciones interpersonales, de la capacidad que tengan ellos de socializar, porque cada vez más nuestros hijos están interactuando con una pantalla, con un aparato, con una red social y menos con un rostro humano. Por lo tanto, eso va a generar afectación en esas habilidades para el tema de la convivencia, de la interacción y de las relaciones interpersonales en general. Entonces, ahora vamos a pasar a otra pregunta. ¿Existirá relación entre las redes sociales y la conducta de violencia? Estas trágicas estadísticas que estamos viendo hoy en nuestro país, en nuestros entornos inmediatos, en nuestros centros educativos. Y bueno, le comento que en la Universidad de Zaragoza, España, en el año 2021, se realizó una investigación para encontrar si había una relación entre la capacidad de generar empatía y el uso de las redes sociales. Y pues lastimosamente se encontró que sí, que a mayor uso de las redes sociales hay una afectación en esa capacidad de ser personas empáticas. ¿Y por qué se deberá, a qué se deberá esto? Bueno, eso tiene que ver con que cada vez más las redes sociales, aunque parece que nos conectan entre sí, realmente generan un aislamiento. Y la persona cada vez se desensibiliza más de esos factores tan propios de la comunicación humana, como lo es el tono de la voz, la gesticulación, el lenguaje no verbal, incluso el tacto, porque cuando estamos hablando cara a cara tenemos ese montón de elementos de la comunicación humana que van a favorecer ese desarrollo de la empatía, de darme cuenta que no le estoy hablando a una pantalla, le estoy hablando a un ser humano, con emociones, con pensamientos, con sentimientos, con una historia de vida. Y entonces va a existir una implicación de las palabras que yo estoy diciendo con el efecto que está generando en la otra persona. De lo contrario, a través de una pantalla, pues esto no existe. Esa comunicación se da de una manera mecánica, donde entonces tenemos al emisor, tenemos un aparato tecnológico, luego tenemos en medio otro artefacto y luego a otro ser humano.
Entonces, esa división y esa comunicación cortada entre una persona y otra va a generar cada vez un distanciamiento y un aislamiento de esas cosas que son pues muy valiosas en la interacción humana. Y bien, entonces, hoy yo quisiera hablarles también acerca de cómo esto va a afectar las habilidades interpersonales de su hijo, de su hija, que a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué será que no se logra integrar? ¿O por qué será que se integró, pero de una forma que tal vez no nos ha gustado porque nos han llamado por temas de conducta, nos han llamado por situaciones de aula, diferentes variables que podríamos encontrar en las dificultades que tienen nuestras hijas y nuestros hijos para interactuar? Y usted sabe que un pilar que he notado yo del bienestar emocional de nuestros hijos es la calidad de sus relaciones interpersonales, es la calidad de sus habilidades sociales. Y entonces acá podemos encontrar cómo a los estudiantes se les dificulta cómo hacer amigos. ¿Cómo hacer amigos? Si yo le digo a usted como adulto, ¿cómo hace usted amigos? Quizá ya estamos muy habituados a un ambiente donde ya tenemos nuestra red de amigos, pero para un adolescente el reto de cómo hago amigos, cómo llego a un nuevo grupo y me acerco y doy a conocer mis gustos, mis intereses, cómo hago para leer el lenguaje no verbal de cuando una persona me está aceptando o cuando más bien como que no caí muy bien en ese espacio. Y este tipo de cosas que parecen pequeñas juegan un papel muy importante en ese momento donde nuestros hijos tienen que interactuar, que involucrarse, que hacer amigos, que incluirse en un grupo. Entonces, habilidades como esas, cómo hacer amigos, cómo resolver un conflicto cara a cara. ¿Cómo yo resuelvo un conflicto cara a cara? ¿Será lo mismo que hablar ante una pantalla? ¿Será lo mismo que escribir en un WhatsApp, en un grupo de juegos en línea? A tener a la persona enfrente y tener que confrontarle en algún aspecto o tener que resolver alguna situación que no me pareció. Habilidades como esas, habilidades como leer el lenguaje no verbal, cada vez más papás y mamás estamos viendo una generación que tiene esa dificultad. Aquí quiero hacer una diferenciación entre que hay jóvenes que tienen habilidades innatas para socializar, para resolver situaciones de convivencia, pero realmente hay una gama de habilidades sociales que tenemos que estimular, que tenemos que ser conscientes que en diferentes ambientes es necesario aplicar y distinguir, y por eso hoy yo quiero que usted se pregunte, ¿cómo está mi hijo con las habilidades sociales? ¿Será que tanto Facebook, que tanto YouTube, que tanto Twitter, que tanto Instagram, que tantos juegos en línea, que tantas horas de pantalla han afectado el hecho de que mi hija o mi hijo me diga, mamá, es que me cuesta hacer amigos, mamá, es que no encuentro la manera de incluirme en un grupo, mamá o papá, es que viérase cuando vamos a hacer actividades, yo me quedo por fuera y no encuentro cómo involucrarme para hacer una actividad, un proyecto, vieras que a veces tengo alguna opinión diferente y me da miedo, no sé cómo lo van a tomar las personas. ¿Será que hemos relacionado todo ese escenario con el uso que ellos están haciendo de redes sociales? Bueno, hoy es un día para que usted se lo pregunte, para que usted analice al respecto. Y entonces, de acá pasamos a que si una persona, y yo creo que usted va a comprender esto que yo le estoy explicando, si una persona se siente aislada, tiene dificultades en su capacidad para relacionarse, para expresar sus emociones, sus sentimientos, para defenderse, para defender al otro, para hacer una lectura del lenguaje no verbal, para medir ese clima, ¿verdad? En algún momento determinado, esto tiene también relación en esas conductas de violencia. Porque entonces a veces, por no saber resolver, la reacción es como defensiva, como a la defensiva. Porque entonces nos encontramos un cóctel, les digo yo a los chicos y a las chicas, de conductas que cuando vamos a la raíz se debe a carencias en mis competencias.
para primero conocerme, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy experimentando, qué es lo que quiero dar a entender, cómo comunico esta idea asertivamente, y después también para conocer al otro, conocer en qué momento puedo yo explicar una situación, en qué momento puedo hacer un reclamo, en qué momento me doy a entender cuál es el momento indicado para las cosas. Pero entonces encontramos más bien conductas de violencia, y conductas de violencia que escalan. Gracias a Dios acá, pues en sedes Don Bosco no nos hemos encontrado con ciertas noticias, ¿verdad?, que vimos a inicio de este año de otros centros educativos, pero sin embargo hemos ido escalando ciertas conductas de violencia. ¿Y sabe qué es lo peor que podemos hacer muchas veces? Decir, ay, mi hijo no, mi hija no, ese no es así, no sé de quién estará hablando. Bueno, esta escuela para padres tiene ese fin preventivo, de que usted y yo podamos analizar un poco este tema y por lo tanto prevenir ciertas conductas de violencia. Y bien, entonces, tipos de violencia que se dan en las redes sociales, vamos a puntualizar algunas. Por acá tengo el ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso? Bueno, el famoso bullying, pero en una plataforma digital, donde se da un hostigamiento, intimidación, un acoso, imágenes, mensajes y diferentes actos, ¿verdad?, que van contra la estabilidad emocional, hasta física, académica, familiar de la persona. Y entonces encontramos hoy mucha facilidad de que nuestras hijas y nuestros hijos estén siendo víctimas o estén siendo victimarios en este tema del ciberbullying, y a veces muy difícil de detectar. ¿Por qué? Porque muchas veces el adolescente no quiere que sepan que le están ofendiendo de esta forma, no quiere aceptar que está en una posición de víctima o también en una posición de victimario. Y entonces es aquí donde nosotros como papás y mamás tenemos que irnos ahí a revisar qué está pasando en el entorno digital de mis hijos. Luego tenemos otra conducta de violencia, y es el famoso sexting, ¿verdad?, que es cuando los jóvenes se comparten material sexual, material con contenido sexual, y entonces nos damos cuenta después que uno u otro compartió esas fotos, que en algún momento en confianza, por amor o por experimentar se compartieron entre ellos dos, pero de pronto ya esa publicación es masiva. Y entonces obviamente esto va a generar una afectación emocional, académica, familiar, en muchos sentidos. Después, relacionado con esto también encontramos la sextorsión, ¿verdad?, que tiene que ver con, bueno, yo tengo tal foto, tal video, tenés que hacer esto o aquello porque si no publico este material. Y a ustedes les puede sorprender la cantidad de adolescentes que están viviendo sextorsión, que nos han comentado, mire, es que mi exnovio fulano me dijo que si yo decía esto o hacía aquello, él usaba tal fotografía. Y es una realidad a la que muchas veces nosotros decimos de la puerta para afuera, allá donde la vecina, allá en otra escuela, allá en otro país. Pero bueno, ¿será que estamos poniéndole una tapa a la olla de presión, como le digo yo a mis estudiantes, o realmente estamos investigando si esto estará pasando cerca de mi hijo, cerca de mi hija? Otro acto de violencia en redes sociales, lastimosamente, es la grabación, esto que se ha vuelto tan común de grabar peleas, situaciones de violencia de diferentes tipos y publicarlas, como si se está hablando de, no sé, como si no se está hablando de un ser humano, sencillamente con el fin de conseguir likes o seguidores. La gente publica, mire, un pleito que se dio en tal colegio y en tal lugar, y mientras más amarillista, mejor, ¿sí? Mientras más amarillista, se hace más viral, y entonces, lastimosamente, primero, no educa. Lo que hace más bien es estimular más conductas de violencia, pero en segundo lugar también expone y denigra la imagen de las personas ahí involucradas, de las instituciones, de las familias. Usted, no sé si podemos tomar un momento esa empatía a la que estamos hablando y pensar
¿Qué pasaría si un video de mi hijo, de mi hija, se hace viral, donde está en un acto, en una pelea, en un acto de violencia, y el nombre de él o de ella ya se hizo famoso, pero no necesariamente por una medalla, sino por una situación de violencia? Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Y muchas veces a nosotros nos llega ese material y lo que hacemos es reproducir, o verlo, o darle like, o bueno, interactuar con ese tipo de contenido. Y es otra exposición de violencia en la cual están ahí expuestos nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Y qué pasa con esto? Que muchas veces usted y yo invertimos en espacios físicos seguros, ¿cierto? Usted dice, bueno, entonces es un colegio seguro porque está completamente cerrado, hay oficiales de seguridad en las salidas, quien ingresa y quien sale hay un control, mi hijo ahí está seguro. Yo no lo voy a dejar, yo no lo dejo viajar, profe, yo no lo dejo irse en Uber solo después de tal hora o que ande en autobús, porque hay una conciencia del peligro que hay en un entorno físico. Pero ¿por qué no nos preguntamos lo mismo del peligro que hay en un entorno digital? Sí, porque muchas veces nosotros decimos, mi hijo está seguro en casa, pero mi hijo está en un mundo, en un entorno digital que está cargado de contenido violento y un contenido que no solamente lo ven y se olvidó, sino que se imprime en ellos, se imprime en sus valores, en su manera de pensar, en su identidad, en sus opiniones, en sus criterios, en actitudes que a veces les notamos de dónde aprendió esto, si en casa esto no se hace. Bueno, en un mundo digital que déjeme decirle que es hasta más, genera más influencia que hasta el mundo físico. Sí, porque son más horas y más el tiempo en detalle que ellos dedican a estar ahí. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta un par de palabras muy importantes y es control parental. ¿Sí? Esa palabra control, vea, a los adolescentes no les gusta muchas veces aceptar que los padres debemos controlar. Sí, controlar suena como si fueran niños o si fueran animalitos. No, es que nosotros tenemos la obligación, papás y mamás, de controlar los entornos donde ellos se encuentran. Y si usted ha tenido un 100 en ese control de dónde va mi hijo, a qué casa va, cuántos adultos van a estar presentes, a qué hora lo voy a recoger, excelente, le doy un 100, pero revise también qué control ha tenido usted de ese entorno digital. Y por eso hoy vamos a puntualizar un poquito de información. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 principales redes sociales que su hija y su hijo tienen en el celular de uso más constante? ¿Cuáles diría usted? Podríamos batear, ¿verdad? Y decir, ay, seguro Instagram, seguro Snapchat, seguro YouTube, pero ¿es un dato certero? ¿Conoce usted eso? Bueno, las redes sociales más usadas por los chicos son Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, videojuegos en línea que se han vuelto demasiado comunes entre adolescentes. Y diferentes páginas, TikTok por ejemplo, pero ¿cuáles son los de su hijo, los de su hija? ¿Cuáles son? Por ejemplo, ahondemos un poquito más. ¿Cuáles chat o grupos tiene su hijo en WhatsApp? ¿Qué tipo de contenido se comparten ahí? ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Qué tipo de imágenes, de memes, de stickers? ¿Puede usted hoy tener esa información a mano? Porque si yo le pregunto, ¿cuáles son los amigos de su hijo? ¿A qué casas ha ido en el último mes? ¿Cuántas veces se ha quedado a dormir en otro lugar? ¿Cuántos Uber ha tomado su hijo el último mes o la última semana? Es muy probable que usted me sepa responder eso. Pero si yo le hago preguntas del entorno digital, ahí tal vez no estamos tan seguros. Entonces, es el fin de este espacio, que usted pueda decir, bueno, en esto muy bien, y espero que sí, que vayan muchos check, pero en otras tenemos que decir, bueno, vamos a mejorar. Y entonces también pasamos a otro concepto que les hablé por ahí y que es de huella digital. ¿Qué es la huella digital? Bueno, la huella digital es como un perfil, sí, como un patrón que vamos creando
en el mundo digital, valga la redundancia, en tanto y cuanto interactuamos. Interactuamos quiere decir subimos fotos, me encuentro en la playa, o me encuentro en Punta Arenas, me encuentro en la montaña, o me encuentro en el gimnasio. Es toda esa interacción donde damos a conocer qué nos gusta, qué no nos gusta, cuántos likes, cuáles amigos tenemos. Todo eso va a crear una huella digital, ¿sí? Y esa huella digital revela mucho de nosotros, revela más incluso de los expedientes físicos que tal vez por muchos años se manejaron en la caja, en diferentes instituciones estatales, en las escuelas. Esa huella digital habla mucho de su hijo o de su hija. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cuál es la huella digital que está dejando mi hija o mi hijo a través de sus redes sociales? Usted sabía también que los empleadores actualmente no solo llaman ahí en el currículum donde aparecen referencias, no, ya eso lo tienen como un poquito de lado, sino que se van a las redes sociales y revisan esa huella digital. Comentarios violentos, likes en videos un poco pasados de tono, fotos inapropiadas, un montón de interacciones que van diciendo cosas acerca de mí, de cuáles son mis valores, de cuál es mi manera de pensar, de cuáles son mis metas, de cuál es mi estilo de vida. Y entonces, ¿cuál es la huella digital de su hija o de su hijo? ¿Podríamos responder a esa pregunta? Bien, ahora también pasamos a otro tema muy en boga y son los famosos influencers, los famosos influencers o las famosas influencers. ¿Qué es influencer? Permítame leerle aquí una definición y tal vez suene como obvia, pero analicémosla en el contexto de qué queremos que nuestros hijos o cuál influencia queremos que reciban nuestros hijos. Y vea lo que dice acá. Dice que son personas creadoras de contenido digital que cuentan con un alto nivel de credibilidad, ¿sí? Un alto nivel de credibilidad. Es decir, mucho de lo que dicen estas personas es santa palabra, ¿bien? Y dice que alto nivel de credibilidad, de voz y en general de influencia para dar opiniones. Una persona, un niño, un adolescente, un joven, en ese proceso de desarrollo es como una esponjita, está desarrollando su propio criterio, su identidad, sus valores. Entonces nos encontramos con los famosos influencers que te dicen cómo tienes que verte, cómo tienes que hablar, cómo debe ser tu conducta social incluso. Dictan muchas pautas y entonces yo quisiera que nos preguntemos ¿cuáles influencers siguen mis hijos? ¿Qué tipo de contenido crean estos influencers? ¿Qué tipo de material audiovisual, de opiniones, de valores tienen los influencers que siguen mis hijos? Y esto yo creo que también nos expone a nosotros, porque muchas veces hay como una interacción inconsciente con este entorno digital. Y esa inconsciencia es respecto a qué tanto esto que yo estoy viendo me está dejando un mensaje inconsciente que luego en mi diario vivir y en mi interacción se va a manifestar conscientemente. Entonces es importante, por ejemplo, que usted se pregunte cuáles influencers siguen mis hijos. Bien, y ahora quisiera avanzar también con unas recomendaciones generales. Bien, vea, le voy a comentar que la Academia Americana de Pediatría nos dice cuánto tiempo deben estar nuestros hijos frente a una pantalla. Yo sé que más de uno nos vamos a asustar porque parece que es demasiado diferente al uso que tal vez le estamos dando en este momento o que estamos permitiendo. Dice que de 0 a 2 años, 0 pantallas, papás y mamás, 0 pantallas. Que de 2 a 5 añitos, entre media y 1 hora al día. Media hora y 1 hora. Los más grandecitos, ya de 7 a 12 años, ya en etapa escolar, dice que pueden estar o se recomienda de 1 hora con un adulto ahí supervisándole y que nunca en horas de comidas.
Luego dice que ya los que entran al colegio de 12 a los 15 años, 2 horas, y que en los dormitorios no deben tener pantallas. ¿Verdad que suena un poco lejos de la realidad? Pues sí, vamos a ver, hagamos una distinción. Muchas veces ellos tienen que usar pantallas, teléfono, computadora, tablet, para cosas académicas, sí, para cumplir con tareas, investigaciones, proyectos, y pues está bien. Sin embargo, hay un tiempo de ocio, sí, para el uso de esas pantallas. Entonces tenemos que diferenciar acá esos dos usos, porque sinceramente ahora el sistema educativo pide muchas veces el uso de la tecnología y no podemos aislarnos, pero sí medir el tiempo de ocio que nuestros hijos están dedicando a ello. Otras recomendaciones puntuales ya para ir cerrando, espero que no se haya dormido, y dice conocer el mundo digital de nuestros hijos, como le decía, conozca el mundo digital de su hija y de su hijo. Créame que puede tener muchas características que usted se asombraría encontrar ahí. Si yo le pregunto cómo está el cuarto de su hijo hoy, ay, profe, quedó la cama extendida, o no, súper ordenado porque mi hija o mi hijo son súper ordenados y toda la ropita bien doblada. Pero si yo le pregunto cómo está el mundo digital, no sé si tenemos toda la información. Otra recomendación y es retorne al dominio de los aparatos tecnológicos en casa. ¿En qué momento nosotros mismos nos hicimos una zancadilla en decir, bueno, ya le di el celular, ya, ahora él controla o ella controla el uso del celular? No, usted y yo debemos de volver a empoderarnos del uso de la tecnología en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque no es un simple celular, es una ventana a un mundo de oportunidades, pero también de peligros. Bien, otra recomendación, realice un acuerdo antes de darle el celular a su hija o a su hijo. Mientras usted más pueda postergar darle un celular, mejor. Pero una vez que usted decide dar un celular o una tablet, realice un acuerdo de uso. Un acuerdo de uso. Estas son las normas del uso de este aparato tecnológico y me parece muy necesario dejar en claro que si bien usted le está entregando aquello a su hijo o a su hija, él no es el dueño, porque al final usted es el que lo compra, el que paga la mensualidad, y por ahí yo le recomiendo ese empoderamiento. Bien, también demos el ejemplo, ¿sabe? Nuestros hijos no se pueden acostumbrar a estarnos viendo la cabeza en lugar del rostro. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos así. Estamos así, ellos nos están hablando y estamos así. Entonces, nuestros hijos deben vernos el rostro cuando nos están hablando. Es una de las quejas comunes que recibo a veces en los servicios de atención individual y es que yo le hablo a mi mamá, pero ella está muy ocupada. Ella ve el celular, yo sé que es porque está trabajando, pero a mí me gustaría que me volviera a ver. Y esto es un tema real, tenemos que aceptarlo y entonces demos el ejemplo por ahí. Y por último, yo le recomiendo que establezca zonas y horarios libres de tecnología. ¿Qué es eso? Bueno, en casa, entre las 6 o las 5 de la tarde que llegamos todos y las 7 de la noche, no hay celulares. En este horario o en esta zona, en la casa, en el comedor, en el desayunador, no hay celulares. Entonces establezca zonas libres de la tecnología. En general, recordar que nosotros, los papás, las mamás, somos las personas más idóneas para educar a nuestros hijos en cuanto al manejo de las redes sociales. ¿Y sabe a qué nos lleva esto entonces? A que si usted no conoce en este momento las redes sociales, debemos, como dicen los adolescentes, por experimentar. Bueno, créese una cuenta de Snapchat, créese una cuenta de Twitter, créese una cuenta en estas aplicaciones, métase a ver un videojuego en línea, qué tipo de personas se conectan ahí. No podemos alegar ignorancia y decir, ay, profe, es que yo con la tecnología cero, yo ahí sí que
Bueno, una vez que usted y yo decidimos tener hijos, tenemos también que responsabilizarnos de ellos. Y parte de involucrarnos en ese entorno digital, pues es eso, es asumir con la responsabilidad. Si usted no sabe, bueno, pregúntenos aquí en el colegio, pregúntele a alguna persona que le pueda orientar. Mira, ¿cómo me abro una cuenta? ¿Cómo puedo? Porque eso a usted le aseguro que le va a ayudar. Y hoy todos necesitamos ayudarnos. No puedo decir, bueno, es que yo no sabía y nadie me dijo, bueno, pero no pregunté, pero no me asesoré. Entonces, muchos se quedan, ay, profe, yo ya les tengo Family Link, ya, se acabó. No, ahí sí le tengo que decir que eso no es suficiente. Vamos más allá. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que esta información les haya sido de provecho. Fue un gusto para mí compartir con ustedes esta Escuela para Padres, septiembre 2023. Y recuerde, yo asumo el reto contra la violencia. Damos las gracias a los compañeros del SICOE, el equipo de Psicología y Orientación Educativa de SEDES Don Bosco, por compartirnos este tema relacionado a nuestra campaña Reto. Les invito también a que escuchemos ahora atentamente al padre Eric González, pastoralista de SEDES Don Bosco, quien nos trae un hermoso aporte para este mes de septiembre. Dios los bendiga a todos. Les recuerdo que es importante responder puntualmente en la herramienta Edpuzzle a esta escuela de padres. Continuemos. Estimados y estimadas padres, madres de familia, encargados de nuestros alumnos de SEDES Don Bosco, es un gusto saludarles. El día de hoy vamos a tocar un tema que por demás pues nos toca como carisma salesiano conocerlo y sobre todo animarnos a vivirlo dentro de lo que cabe en nuestras posibilidades. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, cabe decir que necesariamente tenemos que recordar que nuestra iglesia es misionera por naturaleza. La misión sabemos que lleva como punto central una evangelización profunda en donde toca la profundidad de cada persona para transformar una realidad. De allí que entonces tomamos como referencia el Evangelio según San Marcos en su capítulo 16, versículos de 9 al 15, donde el Señor manda a sus discípulos a que vayan y prediquen el Evangelio. Para esto entonces observaremos las siguientes imágenes en donde se nos muestra este mensaje que es especial y esencial. Vamos a ver el siguiente video. Habiendo resucitado en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra forma a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como pudimos observar, este mensaje que es dado a los primeros que vieron al Señor Jesús resucitado es el que permite dar un mensaje profundo a cada persona para que pueda transformarse ella misma y transformar una realidad. Vemos a hombres y mujeres después de la resurrección del Señor Jesús que predican firmemente a alguien que les ha enseñado una manera distinta de vivir para transformarse y transformar su realidad y que ha resucitado. La prueba más fehaciente de que este mensaje tiene profundidad y fecundidad sobre todo. Conforme ha pasado el tiempo, después de la resurrección del Señor, son muchos los hombres y mujeres que han querido evangelizar como una misión principal y esencial. Y aquí es donde hablamos de la iglesia. Esto llega hasta los días de Don Bosco incluso. Don Bosco como un sacerdote diocesano que sueña con tener una congregación que llegue a los jóvenes, a aquellos más desfavorecidos. Es por eso que en el año 1859, un 18 de diciembre, comienza una historia que no ha parado de dar frutos. Don Bosco
funda la Sociedad de San Francisco de Sales y sueña con que sus salesianos crezcan no solamente en números, sino también en abundantes ayudas para los demás. Pasado el tiempo, en 1875, como conocemos de la historia, bajo la bendición, un 1 de noviembre de ese año, del Papa Pío IX, salen los primeros 10 salesianos de Italia para propagar esta buena nueva a todo el mundo. Y aquí vamos a recordar un trozo de un sueño que don Bosco tiene y es el que le sirve como punto de partida cuando manda a sus primeros salesianos a hacer misión. Misión especialmente a los jóvenes más desfavorecidos y que necesitan mucho de Dios. El trozo de este sueño dice lo siguiente: soñé que estaba en una región salvaje totalmente desconocida. Era una llanura completamente sin cultivar, en la cual no se veían montañas ni colinas. Solamente en sus lejanísimos límites se verían escabrosas montañas. Vi en ellas muchos grupos de hombres que la recorrían. Estaban casi desnudos. Eran de altura y estatura extraordinaria y de aspecto feroz. Vi aparecer un grupo de misioneros. Se acercaban a los salvajes con rostro alegre y precedidos de un grupo de muchachos. Eran nuestros salesianos. Por eso, hoy día, a más de 143 años de esa primera expedición misionera en donde 10 salesianos salen rumbo a la Patagonia en Argentina, es como don Bosco proclama que sus salesianos serán altamente misioneros. Y ahí se sueña en lugares como Asia, Oceanía, en donde los salesianos han llegado. Hasta hoy día estar en más de 132 países haciendo actividad misionera y en donde extienden el reino de Dios. Un reino de Dios que toma en cuenta todas las facultades humanas, que también toma en cuenta esas debilidades y que por eso hace presente ese mensaje de salvación. La iglesia misionera entonces desde el carisma salesiano pretende dar voz a los sin voz, pretende salvar a aquellos que se sienten refugiados en muchas cosas que no los hacen crecer ni desarrollarse. Hoy en estos países se desarrollan varias actividades que es preciso que nosotros también las conozcamos. Actividades que constantemente se están llevando a cabo y no solamente por salesianos consagrados, sino por salesianos que se llaman así precisamente porque la familia de don Bosco es muy grande y estos salesianos forman grupos de laicos, extendidos también por este vasto mundo que necesita mucho de Dios. Guiados por este pensamiento y lo que don Bosco ha iniciado con los salesianos, vamos a escuchar el siguiente canto que es un himno para toda la iglesia en cuanto a la misión. La iglesia es misionera por naturaleza y tú y yo somos iglesia. Ustedes y nosotros somos iglesia. Por eso este canto debe de ser un himno para ensalzar el nombre de Dios y que nos guíe hacia adelante. Escuchemos el siguiente canto. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré
sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Qué hermoso himno tenemos dentro de la iglesia bajo este lema, alma misionera. Sabemos, como decía Don Bosco, que, por ejemplo, un alma en el oratorio vendría a ser la música, que contagia a todos para que se vibre desde el corazón con los instrumentos y la letra de los cantos. Al decir alma misionera, con este canto para hablar de la misión de la iglesia, podemos decir que la iglesia no tendría razón de ser si no tiene como punto central la misión. Una misión que en la iglesia, que es universal, se muestra desde diferentes puntos de vista y diferentes maneras de actuar. En la iglesia, el carisma salesiano es uno de tantos momentos e instrumentos para poder llevar adelante una misión que es tan vasta en este mundo, que es también muy vasto, muy grande. Es por eso que, después de que Don Bosco sueña con estas misiones, hasta el día de hoy han sido más de 150 expediciones que se han realizado, siempre un 11 de noviembre, a lo largo de todo el mundo, para que muchos salesianos, especialmente consagrados, y también laicos de los diferentes grupos de la familia salesiana, se dispongan a dar su tiempo, su carisma, bienes materiales incluso, para poder llevar adelante esta misión. Hoy entonces conoceremos algo más de estas misiones y cómo es la divulgación que ella misma hace desde el carisma salesiano. Por eso hablamos de misiones salesianas. Misiones salesianas, que es una institución sin fines de lucro que lleva adelante una labor muy importante en la iglesia. Pero como sabemos, en este mundo, todo lo que es bueno no siempre es divulgado. Pues conoceremos algo más. Misiones Salesianas tiene como una misión principal, como identidad religiosa cristiana, que pertenece a la congregación salesiana, fortalecer y acompañar la actividad misionera de promoción, de protección y educación de la infancia y la juventud, para favorecer su desarrollo integral con especial atención a aquellos que son más vulnerables en los países empobrecidos, promoviendo el compromiso solidario de las personas con el fin de hacerlas copartícipes de la misión
y generar cambios para transformar la sociedad. En esta misión entonces que tiene Misiones Salesianas, se toma en cuenta a todos aquellos que estén dispuestos a ayudar. Como digo, no solamente son personas consagradas, sino también laicos. Pero también Misiones Salesianas tiene una visión hacia dónde quiere llegar. Y es por eso que nos hablan de que son conscientes del valor y originalidad del carisma salesiano y quieren ser una entidad que contribuye con calidad de construcción a un mundo justo, equitativo, inclusivo y también sostenible. Es por eso que creen bajo esta perspectiva en algunos puntos importantes. Fomentar en la infancia y la juventud destinataria un desarrollo educativo integral. La aplicación del sistema preventivo como algo muy original de Don Bosco, en donde la razón, la religión y también el amor son puntos importantes para que pueda llevarse adelante una educación integral. La implicación también de una sociedad que llama en general a unirse a un movimiento salesiano para que esta misión sea efectiva, no solamente por un lado los consagrados, sino la sociedad en general. Es por eso que Misiones Salesianas también toma en cuenta aquellas instituciones e entidades que quieran colaborarle con todos sus bienes o con su participación para poder llevar adelante esto. También porque quieren ser un referente para la sociedad como institución que promueva, vean bien esto, motores del desarrollo de la educación y la evangelización, generando alianzas estratégicas, como ya he dicho, con instituciones, empresas y otras entidades del sector que quieran llevar adelante en los países donde estamos presentes un desarrollo integral, especialmente para la juventud y la niñez. Y por último, asegurar una gestión de calidad y profesionalidad en todos los procesos para aumentar ese alcance de la misión, siendo transparente, teniendo una verdad por delante con la cual actuar bajo esas donaciones que requiere. Es por eso que Misiones Salesianas, bajo el sistema preventivo de Don Bosco que inspira este trabajo, tiene varios valores fundamentales y son los siguientes: la dignidad de la persona y la defensa de los derechos humanos, la solidaridad y la subsidiariedad en el bien común, para que todos gocemos de algo en común, la gratuidad y el voluntariado con optimismo y alegría y también con amabilidad, un voluntariado en donde muchas personas generan esa manera de aportar cuando no se tiene bienes materiales, por ejemplo, con esa capacidad profesional, esa entrega del tiempo también, que también es un valor muy propio de Misiones Salesianas. La inclusión de todas las personas con vocación de servicio a los más excluidos, por ejemplo, es otro de los valores que se manejan. También tenemos el desarrollo sostenible para una ciudadanía global, o decir universal. Cuánto nosotros deseamos que todos nuestros proyectos sean autosostenibles, que podamos tener un desarrollo en el cual no haya ninguna deuda a nadie, que no se dependa de nadie en cuanto a que por depender de alguien hagamos siempre lo que no convenga, sino que se sea autosostenible. Y por último, un valor muy importante, la profesionalidad y transparencia en todas las excepciones, con espíritu de familia y sobre todo familia salesiana. Valores que, como vemos, como una institución sin fines de lucro, Misiones Salesianas lleva adelante, tomando en cuenta el sueño de Don Bosco, el desarrollo de la persona y la evangelización de las mismas. Pero suena bonita la misión y la visión con estos valores. Pero, ¿qué hace Misiones Salesianas? Pues mencionaré varias de las cosas a las que se dedican Misiones Salesianas y nos daremos cuenta que de aquel tiempo para este tiempo se ha mantenido una base sobre el desarrollo de la persona y la evangelización, pero que se ha multiplicado en varias tareas esta misión que se lleva adelante. Recordemos que la misión bajo la evangelización tiene que ser integral. Mira sobre el desarrollo de las personas, sí, pero también que se conozca de Dios, que se lleve adelante, digamos, esta parte del ser humano que no es negada, la salvación de su alma. Es por eso que hace posible Misiones Salesianas lo siguiente: lucha mucho por la educación, una educación de calidad para niños y jóvenes, especialmente aquellos más desfavorecidos. Por ejemplo, con la institución de guarderías,
sistemas de alfabetización, la tenencia de colegios también con becas para jóvenes, para niños, la formación profesional, algunas universidades que también se tienen en donde se gozan de becas y más de 1 millón de niños y niñas en el mundo que reciben educación en los centros salesianos. En segundo lugar, una infancia y juventud en riesgo que tiene que ser rescatada es algo más que aplica como misión las misiones salesianas. Millones de niños y jóvenes viven en la pobreza, como sabemos, especialmente en Latinoamérica, también que son excluidos. Hay niños de la calle, niños explotados, niños traficados, niños soldados como conocemos, a quienes se les manda a luchar en la guerra. Para ellos contamos con centros de acogida y también programas especiales, especialmente en aquellas zonas donde hay guerra y ha habido anteriormente. También tiene como otro de los frentes para hacer su misión el fomento del acceso laboral. Cuánto gozan muchos jóvenes alrededor del mundo bajo el fomento de una formación profesional que ofrece a la persona una posibilidad de un trabajo digno, un trabajo que les haga tener para ellos, con una capacitación laboral muy adecuada, el acceso a aquellos recursos que le lleven a tener una vida digna. Y por aparte, se lucha mucho por algo que es una necesidad básica para todo ser humano, la alimentación. Por ejemplo, no podemos pretender educar a nuestros niños y a los jóvenes si estos tienen el estómago vacío. Misiones Salesianas promueve mucho porque hay una alimentación necesaria y que sea de calidad hasta donde sea posible. ¿Para qué? Para que todos aquellos a quienes se les asiste por medio de este momento de alimentación puedan tener su estómago lleno, claro está, pero con esto, al momento de acceder a una educación, puedan estar con todos sus sentidos plenos para poder captar esa enseñanza que se les da. Y por último, antes de hacer un nuevo corte, tenemos el acceso al agua potable, saneamiento y salud como otro punto de estas misiones que realizan los salesianos. Sabemos que el agua es fundamental para la vida, pero no es un recurso que alcance para todos. Más de 800 millones de personas no tienen acceso a agua potable como lo tenemos nosotros. Es por eso que también otro trabajo que hacen Misiones Salesianas es la realización de pozos, de tanques, mejoras en los saneamientos de salud y demás cosas que para la salubridad del ser humano son necesarias tenerlas. Frente a esto que he dicho entonces, a continuación vamos a tener un tráiler de un video que yo les invito, si más adelante tienen el tiempo de hacerlo, lo vean, que se llama Love. Hablamos de la asistencia a aquellos niños, niñas, jóvenes en riesgo. Existe en África un lugar en donde pasa algo con unas niñas. Veamos cómo Misiones Salesianas les atiende. Quiere sacar a estas personas de donde están y veamos un poquito de su realidad. Todo comienza a través de los ojos. Salimos a la calle y descubrimos un buen número de niñas muy jóvenes, desde los 9 años, 10, 11, 12, 13, 14 niñas trabajando en la prostitución. Esa es la cuestión. Son niñas. Piensan como niñas, sienten como niñas, aunque estén haciendo el trabajo de una prostituta adulta, es inhumano. Vemos una realidad entonces donde Misiones Salesianas trata la manera de ser luz bajo esta misión que desde el carisma salesiano se ha encomendado a los salesianos en todos los grupos de la familia salesiana. Pero Misiones Salesianas también se dedica a otras cosas que también van en rescate de ese desarrollo integral de nuestras personas más pequeñas y vulnerables, como son nuestros niños y nuestros jóvenes, e incluso alcanza también a algunas personas adultas. Es por eso que también trabaja por el fortalecimiento del papel de la mujer, algo que es crucial en nuestra sociedad.
algo que sustenta a la familia y es un desarrollo motor siempre y en todo momento. Trabaja en este rescate de este principio fundamental del papel de la mujer en el fortalecimiento por formar líderes locales, por su educación, por el fomento de pequeñas empresas y que salgan adelante muchas mujeres que posiblemente tienen, digamos, a bien no haber estudiado completamente, de estar solteras, con hijos, etcétera. Muchas realidades que se viven desde este género. También Misiones Salesianas trabaja con el trabajo, valga la redundancia, por las minorías. Aquellos que son de algún grupo étnico, de algún grupo cultural o de algún grupo religioso que tal vez en la sociedad no se les dé mayor voz y alcance, para dotar oportunidades, al igual que en el trabajo de las mujeres, con formación de líderes, con pequeñas empresas, con formación de alfabetización, etcétera, para que sigan teniendo voz y su desarrollo sea pleno. Trabaja en emergencias. Los misioneros salesianos presentes en más de 130 países, como dije anteriormente, y en todo el mundo, no pueden no dejarse interpelar por el sufrimiento de tanta gente que pasa desastres naturales, como también guerras, hambrunas, pestes en este caso, no pueden quedarse de brazos cruzados. Por eso hay también una parte de Misiones Salesianas que se dedica a estas emergencias y que siguen trabajando constantemente donde es necesario. Se trabaja también por una sensibilización para cambiar situaciones que pues tienen que cambiar, para dar a conocer la realidad en los que viven los más desfavorecidos y no quedarse de brazos cruzados. Donde hay injusticia hay que sensibilizar, donde hay una cultura tal vez de muerte, en todo lo que cabe esta palabra, también hay que sensibilizar para sacar adelante a mucha gente. Y por último, trabaja en algo que es muy esencial y que lo he mencionado con otras palabras, pero en la transmisión de lo que son los valores cristianos. Los valores cristianos tienden a ser universales y entroncan directamente con los derechos humanos. Si nosotros ponemos a hacer esta relación, justamente nos darán una razón de ser, una razón por qué luchar. El mensaje cristiano entonces no puede reducirse a una catequesis, a unas celebraciones litúrgicas, a ritos o a una construcción de iglesias. No es nada más eso, sino que se traduce en un servicio humano, sea cual sea la condición, la raza, la cultura, la identidad o el idioma de las personas donde se trabaja, porque la misión y la evangelización hasta eso nos lleva. Es por eso que nosotros debemos de tomar conciencia de todo esto y mucho más que desde Misiones Salesianas se hace para contrarrestar todo aquello que viene a enmarcar y a decirnos que todo es tinieblas. Les invito a ver el siguiente video para seguir enterándonos de cómo trabaja Misiones Salesianas. Ahora nos vamos a República Dominicana para conocer otra realidad. Comandante, para su conocimiento del módulo 1 R11. Bueno, patrón. Papá, vamos a pararlo, ven, vamos a limpiar. Patrón, usted se va. Usted sigue corriendo y me deja los zapatos. Y yo se lo limpio. Yo fui a limpiar zapatos con Cristóbal y Edwin. Ahí había una gente, unos chamaquitos, con pistola y bolita y con cuchillo larguísimo. Y viene él con su puñal, agarró a Pollo y a Moisés. Uno le entró a botellazo y yo agarré un tubo por la costilla, pam, pam, pam. Un día estaba atracando por el destacamento y lo agarraron y lo mataron. Tenía 15 años. Oh, claro que me da miedo. ¿A qué? Oh, que me maten. Señor Jesús, en este día que usted está, en esta hora, yo te pido que usted me acompañe, que me cuide, me proteja, que yo llegue a mi casa sano y salvo. Amén. Yo trabajo para ayudar a mi familia y a mi mamá. Comandante, para su conocimiento del módulo 1 R11 fue superior. Me dirijo a la Fiscalía de la Ciénega. Al ver esta otra realidad podemos tocarnos con la mano el corazón
pedir siempre el auxilio de Dios. Los salesianos de Don Bosco estamos presentes con un dato muy actual, en 136 países. Es una gran bendición. Aquello que soñó Don Bosco con sus 10 primeros misioneros, hoy se ha multiplicado en todos los grupos de la familia salesiana. En estos 136 países, hasta el año pasado, teníamos 66 países de actuación hasta el 2022 de estos 136. Y dentro de estos 66 países, 363 proyectos que se llevan adelante. Misiones Salesianas no trabaja sola, como hemos visto, desde su misión, su visión, desde la vivencia de estos valores y lo que implica todo un trabajo en el desarrollo de las personas, pero también en la evangelización. Tomemos en cuenta, es un programa muy integral. Don Bosco nos llama desde un principio a la promoción de la persona y su evangelización bajo el lema de la salvación de las almas. Aquello que Cristo envió a sus discípulos a hacer desde un inicio, a predicar el Evangelio, bajo su resurrección, bajo este Cristo que nos quiere con vida, hoy está llegando a muchas personas. Esperamos que esto nos sensibilice, pero además que nos lleve a actuar. Los salesianos de Don Bosco seguimos proyectándonos y acá en Costa Rica no es la excepción. Acerquémonos, si está de nuestra parte el querer colaborar y ayudar. Hemos sido tal vez beneficiados nosotros con algo de esto, también podemos beneficiar a muchos más. Que el Señor entonces nos bendiga. Y lo que no debemos de olvidar muy puntualmente es esto. Don Bosco envía a sus misioneros, pero de entre todas las cosas que él les recomienda es lo siguiente: que jamás se olviden de buscar almas, que sobre todo se preocupen por los enfermos, y hoy hay enfermedades tanto corpóreas como espirituales, pero también que no pierdan el amor de unos con otros, teniendo como principalmente a Jesús, pero también a María Santísima. Es por eso que les invito a rezar un Ave María y a recibir la bendición de Dios. Y muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mucho gusto y que Dios les bendiga. De esta manera llegamos al final de la Escuela de Padres correspondiente al mes de septiembre. Muchas gracias por ser parte de este proceso formativo. Les recuerdo que en el mes de octubre estaremos viviendo nuestro último evento de Escuela de Padres. Por favor, verifique al final de este video el informe que emite la herramienta Edpuzzle, el cual usted puede mirar inmediatamente al terminar el video. De esa manera tendrá certeza si lo ha completado de manera satisfactoria. Les animo a que sigamos en oración, en una actitud constante, buscando siempre lo mejor para nuestros hijos, buscando siempre lo mejor para nosotros, pero lo más importante de todo, buscando establecer una buena relación con Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos Dios mediante en el mes de octubre. Hasta pronto.